nos dio. Ambas dos. En Radio Sur de Los Ángeles estamos, pero con visita hoy día muy agradable porque tenemos a Sandra Quintana, Seremi del Trabajo. ¿Cómo está, señora Sandra? Muy bien, muchas Bienvenida. gracias. Y doña Jacqueline Cárdenas, nuestra Seremi de Gobierno. ¿Cómo está, Jacqueline? Muy bien, Bienvenida. muchas gracias por la invitación y el espacio siempre para poder conversar con los vecinos de acá, de la provincia de Biobío. Me alegro que estén las dos por acá. Había seguramente, esta conjunción se debe a algo. Así es. Ustedes tendrían una actividad también a la cual habrían acudido hoy, ¿verdad? Sí, estábamos en el gabinete de ¿Ya? Género y Diversidades, que es un gabinete regional, que hoy día sesiona por segunda vez acá en la provincia de Biobío, ¿Ya? gracias al trabajo que ha encabezado la Seremi de Mujer y Equidad de Género y el delegado presidencial regional que encabezan este espacio. Y que hoy pudimos estar muy acá bien. junto a nuestro delegado provincial, Javier Furtloger, que fue el dueño de casa. Claro, y don Javier, participamos distintos servicios. Ahí también, por supuesto, nuestra Seremi del Trabajo, estuvo Salud, Justicia, Seguridad Pública, o sea, todos los incumbentes, que son los 31 servicios que también están a disposición del trabajo que se está llevando a cabo desde esta mesa, que nos permite también dar cuenta del compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric con una mirada territorial, muy importante al momento de ir empujando ciertas políticas públicas que tengan impacto en la vida de las personas. También es muy importante, como lo conversábamos hace un rato atrás con el Seremi de Medio Ambiente, que también nos visitó, es que una cosa es que haya planes, programas, leyes y todas esas cosas, pero otra cosa, y es lo que yo felicito, es que vengan acá a ver si funcionó. Sí, yo creo que eso es importante ir dando cuentas. ¿No es cierto? Sí, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos ido internalizando como gobierno efectivamente es que tenemos que irle dando cuenta a la gente de un programa de gobierno. Si nosotros dijimos, esto vamos a hacer en trabajo, esto vamos a hacer en justicia, esto vamos a hacer en medio ambiente, etcétera, tenemos que ir respondiendo a la gente y decirle, mire, esto es lo que llevamos. Y ahí, en función de eso, decirle también que lo que nos ha pasado a nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social es que normalmente lo que ha ido sucediendo en el Ministerio es que hemos ido presentando leyes, pero normalmente yo estoy visitando la región completa, en todas las comunas, diciéndole a la gente, mire, de esta ley llevamos esto, ¿ya? De esta otra ley, la implementación que nos falta es esto otro. Y también le hemos dicho a la gente, mire, nuestro programa de gobierno tiene un 92% de logros y de compromisos cumplidos, pero nos falta esto. O sea, la gente, aquí hay que ser honesto, porque si hay algo que ha pasado con la política y se ha desprestigiado, es que en definitiva lo que ha ido ocurriendo es que la gente te dice, cuando vienen los candidatos nos prometen todo esto, pero se va, lo elegimos y se van y nos olvidaron. Obviamente. Nos olvidaron. Entonces, decirle a la gente que no, decirle que cuando uno toma en serio la política y toma en serio el compromiso, entonces uno tiene que ir dándole cuenta a la gente, decirle, mira, Claro. Esto se pudo, esto no se pudo. No se pudo, por ejemplo, un no se pudo que para nosotros fue súper relevante y que no se pudo fue el tema constitucional. Y el tema constitucional era un tremendo tema para nosotros como gobierno, porque con eso también hacíamos un Chile distinto. ¿Ya? Podíamos instalar una constitución que permitiera justamente generar unos cambios mayores para Chile. Pero bueno, no se pudo. Y eso también hay que decirlo a la gente tal cual, no se pudo. La señal que se nos dio es que había que ir más lento. Perfecto, vamos más lento. Pero eso no significa que nos vamos a trabar o no vamos a avanzar en lo que nosotros prometimos en el momento de que fuimos electos. Y para eso había que hacer y acomodar piezas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Qué piezas se acomodaron? A nosotros nos dijeron que íbamos a trabajar en mejorar las pensiones de los chilenos. Y aquí entro en territorio mío, que íbamos a mejorar las pensiones. Para eso necesitábamos una reforma importante desde Hacienda, ¿cierto? Que era la reforma tributaria. ¿Ya? Cuando esa reforma tributaria entró al Congreso, ¿ya? La derecha inmediatamente nos dijo a nosotros, no, saben que no va a pasar la reforma tributaria porque significaba muchos tributos para los más ricos. Porque querían financiar las pensiones Exacto. en base a impuestos. Exactamente. Y no al ahorro de cada trabajador. Pero resulta que no pasó. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Un reacomodo, el ministro Marcel con la ministra Jara, se vieron ya. Esto era importante para financiar la PGU, simplemente la PGU, o sea, no había otra cosa que financiar que no fuese la PGU
de parte del Estado. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hizo entonces? Ya, hacemos un acuerdo fiscal. Y ese acuerdo fiscal, ¿qué significaba? Significaba que todos los que evadían impuestos en Chile iban a tener que poner ojo, empezar a pagar los impuestos y también recaudar lo que no se había podido recaudar, porque en definitiva la evasión de impuestos en Chile era grandiosa. Entonces, ese acomodo lo hizo el ministro Marcel. ¿Por qué? Porque no pudo sacar la reforma tributaria, entonces tuvo que dividirla en dos proyectos. Uno que se aprobó, que fue el gran acuerdo por la evasión de impuestos, y el otro que lo presenta ahora, ¿ya? Que lo está presentando ahora el ministro Marcel, y que tiene que ver justamente con los impuestos a los más ricos. Ahora, la reforma previsional se aprueba por eso, porque tiene financiamiento, y además porque entra a un tercer elemento aquí que no estaba en las pensiones y que era el aporte del empleador. ¿Ya? Entonces, y así pudimos sacar la reforma previsional. Y ahí pudimos decirle a Chile que nos importó más el pensionado y la pensionada, los jubilados y las jubiladas, que el ganar un punto político. Porque esto no es la reforma que queríamos. Nosotros queríamos mucho más. Queríamos terminar con las AFP, por ejemplo, que es un tremendo negocio. Bueno, a ver, el hecho de cómo funcionan las AFP, que como usted bien dice, son un negocio, debiendo ser un servicio. Y hay una gran diferencia entre un servicio y un negocio. Ahora, si usted le cambia las leyes y le dice a la AFP, oiga, usted tiene que funcionar como un servicio, no como un negocio, señor. A lo mejor podrían cambiar el sistema sin destruir las AFP necesariamente, que a muchos les da susto que destruyan la AFP, por hacer que las AFP nos presten un servicio y no que se sirvan de nosotros, sino que ellos sean un servicio para la persona que está cotizando, para la persona que planea algún día jubilar. ¿Podría ser otro camino? No sé. Pero ahí de aquí no va a salir, pero... Sí, pero ahí hay un tema súper importante. Nosotros estamos en una economía de libre mercado. Sí, y tú tienes que... Pero se permitió que se hiciera un negocio con las pensiones. Como se permite que se haga un negocio con la salud, se permite que haya un negocio y especulación con los remedios, se permite que haya un negociado con la muerte también, porque usted vaya a morirse, pero le sacan la cabeza con el precio del servicio. Y usted tiene que andar buscando, ¿y en qué farmacia estará de oferta los remedios para el resfrío? Yo tengo que resfriarme los días jueves. Eso es una especulación y un negocio desatado. Efectivamente, pero ahí hay un tema. Yo te comentaba antes, dentro de los grandes, proyecciones que teníamos nosotros de gobierno, estaba justamente el cambio constitucional. Si cambiamos la constitución, entonces cambiábamos también un sistema económico que está imperante en Chile y en donde el negocio es el centro. No es el bienestar de los trabajadores, no es la protección social, ya no es la seguridad social. Entonces, si yo tengo, ojo, si yo tengo a las AFP, como que son las que generan finalmente las pensiones de los chilenos y chilenas, la tengo metida en el mercado, obviamente es un negocio. Y el negocio siempre va a querer ganancia, pues. Por supuesto, claro. ¿Y qué es lo que pasó con la ganancia? Las ganancias no se distribuyeron en los trabajadores y trabajadoras que iban a jubilarse. Solamente fue acumular riqueza. Y esa acumulación de riqueza, ¿para qué fue? ¿Para comprar bancos? Para comprar ¿Y para aquí está la superintendencia las asociadorías, las aseguradoras, perdón. ¿Y de quién depende la superintendencia de AFP que les pone las normas? No, porque la superintendencia de AFP no tiene la potestad de regular el mercado. Acuérdate que la gran teoría del mercado te dice a ti que el mercado se regula solo, con la oferta y la demanda, y eso no es efectivo. Pero tenemos una constitución y un gobierno y un congreso que ponga orden. Sí, pues, pero ese congreso... Ese es el problema del congreso. Es un año eleccionario, que es súper importante también comentarlo. Aquí cada cual, por supuesto, va a votar por quien considere que quien lo representa. Aquí nosotros no estamos para llamar a votar por nadie, pero lo que no quiere decir que no podemos llamar a la ciudadanía a informarse. Pero podemos llamar a que haya un concepto, a que haya conocimiento de cuáles son los conceptos bajo los cuales nos estamos haciendo y qué proponen unos, qué proponen otros. Y por supuesto también en los intereses de la ciudadanía, lo que le afecta, porque la escucha que tenemos nosotros como autoridades designadas en el territorio por ser parte de un gabinete, claro, nos vamos cierto, retroalimentando, vamos resolviendo ciertas cuestiones que van desde lo macro hasta lo micro, porque muchas veces hasta reparar un camino, el tema del acceso al agua, cuestiones que afectan en la vida de las personas.
Pero cuando tú conversas, sobre todo desde mi cartera, desde la Seremía de Gobierno, y nos dicen, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos esto, o estamos faltos de esto otro, ¿no? Es que los gobiernos que pasan, y yo les pregunto, yo les hago la pregunta, ¿por qué parlamentarios votaron ustedes? Y cuando me van a contestar, digo, no me conteste. Yo lo que quiero es que usted analice cuál fue su voto, cuál fue lo que usted entregó y cómo usted cumple su rol ciudadano. Usted conversa con ese parlamentario o parlamentaria posterior a cuando vino a lo mejor a traer una torta, vino a compartir al grupo. Usted le pregunta y le dice, por ejemplo, a los dirigentes, ¿sabe en qué está usted con el tema de la ley 20.500 de participación ciudadana, que es algo que les afecta? ¿En qué va el tema del proyecto de ley de el seguro para los dirigentes sociales o que se endurezcan las leyes cuando un dirigente es afectado? No lo hacen. ¿Por qué? Porque perdemos ese control social también. Y esa es la invitación. Este es un año electoral. Yo vuelvo a insistir, yo lo he dicho incluso en esta vez, cómase la torta. Vamos a tener, si la torta claro, son ricas, sí, es gratis. Pero eso no puede ser... Pero usted la pagó en todo caso. Claro, no puede también, ser, exacto, con sus impuestos. Y no puede ser que usted finalmente no también genere su rol. Y ahí yo hago ese llamado, porque hoy día tenemos políticas públicas en estos 3 años y medio y un poquito más que llevamos de gobierno, que sin duda han sido aquella... políticas y temas que hemos abordado. Sandra lo da un pincelazo y que ahí nos va a poder abordar. Tenemos el sueldo mínimo, tenemos por ejemplo la reforma de pensiones, tenemos hoy día el cuarto pilar que es Chile Cuida, tenemos hoy día el cobro de la pensión de alimentos, tenemos temas que siempre han estado en nuestra sociedad y que se hablan y pasan, y la ciudadanía ve cómo siguen pasando y nadie se hace cargo. Bueno, hoy día este gobierno ha ido tomando temas que no son difíciles, o sea, no son fáciles de abordar, pero hay que abordarlo. Hay temas que a lo mejor incluso chocan con lo valórico, pero estamos dispuestos también a conversarlo, a dialogar, a poder empujar ciertos temas que cuando tú te sientas en el territorio, cuando tú lo recorres caminando, cuando tú vas a los distintos lugares de las 33 comunes, no solamente a sus capitales provinciales, te encuentras con realidades que lamentablemente siguen siendo desiguales en este país y en esta región. Y esa es la tarea, seguir avanzando para que mejore la calidad de vida, no solamente en un discurso, sino que con cuestiones concretas. Acciones, dice mi mamá, son amores, que aprovecho de saludar que hoy día está de cumpleaños. Ah, pero muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien, pues. Nuestra Ceremis de Gobierno, Sandra Quintana, Ceremis del Trabajo, y Jacqueline Cárdenas, Ceremis de Gobierno, aquí en Radio Sur de Los Ángeles. Estamos específicamente, sí, en época de elecciones. Cuidado que se vienen unos ofertones que no le cuento. Unos dicen que van a eliminar las contribuciones, otros dicen que, me acordé que unos años atrás ofrecían eliminar el específico al combustible. Bien. Estaban todos felices. Hubo 2 candidatos que ofrecieron eso en su campaña y ambos fueron electos finalmente. Y quién sabe que gracias a eso. Pero después, estando en el cargo, ninguno de los 2 cumplió. Bueno, Ni se acordaron. Sandra decía que es bueno dar cuenta. Yo les quiero dejar un dato a quienes nos escuchan y que son más tecnológicos. Hay una página que se llama chileavanzando.cl. Ahí usted puede revisar todos los avances que ha tenido el gobierno e irlos comparando también con los compromisos, porque es bueno tener el control social que yo les menciono para los candidatos, parlamentarios y parlamentarias, también tiene que ser hacia el gobierno que usted votó y usted eligió para que administrara el Estado. Por lo tanto, usted también puede ir mirando y ir siguiendo también las noticias que van ocurriendo. Y de hay proyectos de ley. Necesitamos terminar con el CAE. O sea, no nos podemos olvidar de esta deuda también, y que es algo que nos mencionan en los distintos territorios. Entonces, mire, hay harto que avanzar aún y es necesario que haya continuidad de este gobierno, porque 4 años para las grandes transformaciones que hemos sido capaces de impulsar no son suficientes. Al final, ¿qué pasó con el CAE? Bueno, el CAE tenemos hoy día un proyecto de que está ahí discutiéndose. Lo que busca es tener una nueva forma de financiamiento para la educación superior, que no sea desde los bancos, sino que sea el Estado, ¿cierto? Sacar al Estado de la ecuación. O sea, eso ya lo había escuchado sacar antes. A los bancos, claro. Lo que pasa es que el Estado en el CAE es el aval CAE es el crédito aval del Estado. O sea, finalmente el Estado era el aval, pero se fue generando un gasto para el Estado de Chile y un endeudamiento para quienes estudiamos, me incluyo con CAE. Que tienen que pagarle al banco. Y que tienen que pagarle al banco con unas tasas que son enormes, que muchas veces tú llegas al mundo laboral y le dices Santía, no tienes para pagar, se te genera un problema, termina siendo una carga y una mochila que las familias chilenas han estado primero con el crédito Corfo, después el crédito aval del Estado, y hoy día lo que nosotros estamos presentando es que se pueda
pagar de manera justa aquello que nosotros nos financie, ¿cierto? Con garantía realmente por parte del Estado y que no sea finalmente un lucro la educación como ha sido hasta ahora. Así que estamos esperanzados en que los parlamentarios y parlamentarias puedan avanzar en esto. Es una deuda que los territorios demandan. O sea, hoy día tenemos profesionales que están ejerciendo, personas que están estudiando, las familias que dieron ahora también la PAES para poder, PAES de invierno, viene también ahora el ingreso a las universidades. ¿Y qué pasa con los papás? O las mamás o los cuidadores y cuidadoras, se te aprieta la guata porque no te va a alcanzar. Buena pregunta para hacerse, porque titularse endeudado hasta la coronilla, no sé hasta dónde sea. Bueno, en este momento tengo entendido que mientras no entre a trabajar no le toca pagar todavía. El profesional. Y cuando trabaje no va a pagar más de una parte de su sueldo. Con la nueva, porcentaje. Con la nueva, un porcentaje de su sueldo. Con la nueva, con el proyecto que estamos presentando se busca eso. ¿Ya? Y que sea de acuerdo, por ejemplo, si tú tienes un sueldo, ¿cierto? Tú sales y ganas hasta 500.000 pesos, queda exento de pago hasta que no tengas la cantidad del porcentaje que tiene el proyecto de ley para que no finalmente trabajes para pagar solamente el crédito de estudio, sino que te permita también solventar. Vivir. Y por supuesto esta deuda lo que tiene también es un tiempo de tope, porque déjeme decirle que cuando te financian un año, te financian una carrera completa, el crédito aval del Estado es a 20 años, 240 cuotas. ¿Cuántos alumnos quedan porque, como dicen ellos, se echaron un ramo, se les alargó la carrera y se les fue el crédito? Claro. Y ya tienen que entrar a pagar la mensualidad completa y hasta ahí llegó la carrera porque no se puede pagar. También este proyecto encierra esta realidad que muchas veces ocurre y que finalmente, y aquí yo voy a ser bien clara, aquí hay no solo un tema de angustia de familia, muchas veces incluso nuestros jóvenes. Y las jóvenes, hemos tenido casos que incluso personas que caen en depresión, que toman otras determinaciones, porque finalmente todo lo que tiene que ver con endeudamiento en un sistema que no te deja respirar, termina finalmente ahogándote y por lo bajo desertar y no terminar, por lo bajo. ¿Y qué va a pasar con ese que no terminó, que no se tituló? Va a tener que empezar a pagar igual. Por supuesto. Por lo tanto, es importante no tiene que... el título, y con el sueldo mínimo no lo va a pagar nunca. Por eso necesitamos... Por eso son las deudas que hay. Ahora, ¿habrá forma, no sé, insisto, en que la educación algún día sea un servicio y no un negocio? Volvemos a lo mismo. Hay cosas que deberían ser un servicio, no un negocio. Ciertas cosas. Sí. Yo no exijo que las papas me las entreguen al costo. Porque si no me gusta comprarlas en un supermercado que las vende súper caras, pero que tiene iluminación, baño, seguridad, estacionamiento, ya, tendrá un costo la papa. Pero si no me gusta, la cultivo en mi jardín y espero que salga. Exacto. Y me va a costar mucho menos, pero tengo que esperar un montón, si no cuando yo quiera. Sí. Pero van a tener otro precio, perfecto, o si no, vaya a comprarlas a La Vega. Pero la educación, insisto, la salud... transporte. Hay cosas que debieran ser un servicio, no un negocio, insisto. Y podríamos ponernos de acuerdo como chilenos, a lo mejor no al tiro, porque hay gente que tiene, no sé, dinero invertido en las acciones de eso, pero sabe que si le avisan que de aquí a 5 años, o 10, señor, esto va a dejar de ser un negocio, va a ser un servicio, así que le damos tiempo para que usted vaya pasando sus acciones a otra cosita. Cómprese acciones en una fábrica de bebidas si quiere, pero le aviso que las farmacias dejarán de ser un negocio. Le aviso que la salud dejará de ser un negocio, la educación dejará de ser un negocio y pasará a ser un servicio. Así que no es como que usted ande invirtiendo así y pretenda ganar réditos de sus acciones así como en otra cosa. A mí me gustaría ver eso también con más profundidad. Fíjate que eso tiene que ver con el proyecto país, ¿cierto? Que nos pongamos de acuerdo. Porque mira, tú piensas así, ¿ya? Es muy parecido a lo que yo también pienso, quizás también la Jacqueline. Pero cuando uno conversa con la gente, en la micro, cuando yo converso con las personas, cuando estoy dando una charla, te dicen, es el Estado el que debiera hacer esto, es el Estado el que debiera... No, espérate. Claro. Pero son cuestiones, son formas en que la gente entiende de que hay alguien más que tiene que regular y hay alguien más que tiene que ser justo. Claro. Y ese alguien más que tiene que ser justo somos todos los chilenos, porque nosotros somos el Estado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que nosotros dejamos en el mercado, dejamos la educación, nosotros confiamos en el mercado, somos el país que tiene mayor cantidad de
lo que tú llamas servicios metidos en el mercado. Y si Claro. los metemos en el mercado, obviamente que eso es un negocio. Nadie puede pensar Pero que... el Estado no tenía plata para hacerlo él. Un momento, acuérdate que el Estado sí tenía la fortaleza, y qué es lo que pasó con la dictadura fue que se vendieron. Se vendió la potestad que teníamos nosotros en transporte, la potestad que teníamos en salud, la que teníamos en educación, la que teníamos en las telecomunicaciones en general. Sí. Todo eso se vendió, se privatizó. Sí. Y la privatización nos llevó justamente a que todo se transformó en el negocio. El negocio. Sí. Ahora, la gente afortunadamente hace el switch y dice, pero esto debería ser regulado. Claro. Esto debería tener. Y efectivamente lo que tenemos que hacer es cómo empezamos a regular este negocio que hoy día no es un servicio, es un negocio. Y entonces nos empezamos a preocupar de lo más importante, que es la persona, que es el bienestar de cada uno de los chilenos y chilenas, que va a recibir, el que va a recibir educación, y que finalmente es el que está pagando por esa educación. Entonces veamos qué es lo que están recibiendo, pues. ¿Qué está recibiendo ese chiquillo? ¿Está recibiendo una educación de verdad pagada, que sea la educación que de verdad le va a permitir entrar a la universidad? No, pues, no es así, porque no está nada garantizado y nada está encuadrado. Exacto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora como país, y por eso te decía yo antes, el proyecto país de cada candidato es súper relevante, y que la gente lo pregunte. Que pregunte cuál es el proyecto que usted tiene para educación, para salud, para el transporte, para los problemas de la gente. Y en función de eso, vayamos viendo a quién elegimos, ¿ya? ¿A quién vamos a considerar que efectivamente está en la mirada de un Chile completo y no de un grupo? Porque, ojo, lo que hoy día uno observa en muchos candidatos es que la prioridad no es el país. La prioridad es cómo logramos fortalecer a la riqueza más importante que tiene este país. Entonces, eso también no es justo, porque entonces el 80% queda sin nada. Pero sabe que también lo que no es justo es que nosotros andábamos, bueno, se lo recordaba a don Pablo Pinto delante, nosotros estábamos hace un tiempo atrás, hace unos, serán 5 años atrás, andamos preocupados del particulado fino, de que la bolsa plástica, de que la contaminación, de que el medio ambiente. Hoy día estamos preocupados que no nos maten a la vuelta de la esquina. Tenemos un grado de delincuencia desatada, tenemos un montón de jueces que lo que hacen es que dejan libre una y otra vez, hasta 148 veces he contado, al mismo delincuente frente a él lo vuelve a dejar suelto. Entonces, tenemos un problema con la delincuencia tremendo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Están aumentando los secuestros. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que empiecen a llegar estos tipos. Mire, Colombia tenía prohibido hace muchos años atrás que anduvieran 2 tipos en moto, porque el de adelante maneja y el de atrás dispara. Y ahora están pensando recién en Santiago prohibir que anden de a 2 en moto. Mire la tontería. Ya, pero ahí, o sea, nos vamos a preocupar, vamos a llegar al caso de cómo llegaron los colombianos, que usted para entrar en su auto al mall, primero tenía que pasar por un grupo de policías con perros y le revisaban que usted no llevara una bomba. Mira, pues llegar a eso. Entonces, si no logramos dominar, digamos, bajar los índices de esas amenazas que nos preocupan, que son de vida o muerte, digamos, menos podemos hilar finito de decir, oiga medio ambiente, oiga salud, que tengamos agua potable, que tengamos el otro, si estamos preocupados que no nos maten. Ya, pero ahí el tema de la seguridad, que efectivamente lo más sentido por la ciudadanía, hay que también hacer y que me voy a permitir muy cortito. Cuando nosotros llegamos, el crimen organizado estaba totalmente disparado y el Estado, sus instituciones no estaban a la vanguardia o preparadas para combatir el crimen organizado. Porque en absoluto. Pero era muy preocupante. De hecho, yo lo digo siempre como ejemplo, cuando uno conversaba con la ciudadanía, ¿qué era lo primero que te sabe? Que yo llamo a Carabineros y no llega. Y cuando uno llega acá decía, ¿cuándo iban a llegar? Pues si tenían el 50% de los vehículos en panes, partiendo por la cuestión más básica. La preparación que puedan tener las policías para poder abordar el crimen organizado, para poder, la inteligencia. Hoy día tenemos un ministerio de seguridad pública que lo que hace es poder enfocarse solamente en el tema de seguridad y que no sea una cuestión política que dependa del Ministerio del Interior, independiente al gobierno que esté de turno, fortalecer la institucionalidad. Eso lo estamos trabajando y estamos avanzando para no llegar tarde como estábamos llegando. Llegamos tarde, si no es que llegamos tarde y hemos estado
haciendo todo lo posible desde el Estado para disminuir, si bien hoy día hay casos de connotación pública, sobre todo en la provincia de Concepción, que hoy, el día antes de ayer, otro asesinato, 45, ¿cierto? Fallecidos que iban por distintos casos que han ido ocurriendo y que se están investigando. Hemos tenido mayores detenciones, tenemos mayor investigación, hay... con lo que tiene que ver con el Ejecutivo, recordemos que tenemos 3 poderes del Estado, por lo tanto, claro, hay otros de los que no tenemos incumbencia. Pero aquí quiero abordar yo, hay otra discusión que también se las quiero plantear a quienes nos están escuchando, ¿sí? El secreto bancario. El secreto bancario, que usted lo ha estado escuchando, que algunos dicen que sí, que algunos dicen que no. Aquí, si nosotros llegamos tarde a lo que usted acaba de decir, aquí el que nada hace, nada teme. Y si nosotros no logramos entender que el narco, porque el narco no tiene que ver solo con el tráfico, aquí se mueven grandes sumas de dinero, lo que ocurrió con este caso de connotación de este integrante del Tren de Aragua que fue dejado en libertad y que, cierto, hemos ido sabiendo por los medios de comunicación todo lo que ha ocurrido fue por la gracia y el Espíritu Santo. Mire, yo le quiero contar que sí, es cierto que yo creo que mientras más información haya, más control hay. Hay que atacar de donde hay que atacar. Este caso. En este momento sí que nos hace falta como país. Insisto una vez más que esto de aquí no sale, porque estamos en una radio en Los Ángeles, no estamos en el Canal 13. Pero que sí que nos hace falta una nueva repisa, una nueva estantería, un grado nuevo de justicia, porque la justicia, la reforma procesal penal, digamos, fue muy garantista, ya lo estamos comprobando, ahora se va a hacer algún grado de avance en eso, menos mal, para defender a la víctima. Pero ¿a qué me refiero? A que necesitamos que ese criminal organizado que sigue haciendo negocios del interior de la cárcel, que todavía no sé por qué Gendarmería no ha dado respuesta de por qué hay tantos celulares al interior de la cárcel. Bueno, necesitamos un nuevo grado de justicia en el cual a ese narco tenga la identidad protegida el escuadrón que lo va a tomar preso, también el juez que lo condena y también el gendarme que lo cuida. Imaginemos al gendarme que está cuidando al jefe, al narco ahí. Le dice, oye, tráeme lo que te pedí, porque yo ya sé a qué hora sale tu nieta de recreo en su colegio, el colegio tal y tanto, y aquí tengo una foto de mi amigo con ella. Así que tráigame lo que le pedí, me van a mandar unas encomiendas de afuera, que traen unas cositas, unos teléfonos, unos polvitos y qué sé yo, otra cosita. No sé, pues, y al final tenemos ese problema. Necesitamos un tipo de justicia especializado que se haga cargo del crimen especial, de este crimen organizado, porque en este momento no lo hay. En este momento no lo hay. Incluso hemos tenido jueces que mandan a divulgar la identidad de testigos protegidos. Entonces, hoy día testigo protegido no quiere ser nadie, porque en cualquier momento a un juez se le ocurre, no, que se den a conocer los nombres. Pasó aquí en Arauco, pasó también allá en el norte. Entonces, que jueces dicen, no, ya, vamos a mandar a divulgar quiénes son. A mí me ha pasado con robos que uno tiene que ir citado una vez que pillan al que robó la bicicleta, qué sé yo. A comerciantes, acá a clientes de la radio también les ha pasado que tienen que ir citados porque atraparon al malhechor. Y ahí está citado a las 8, ya, y ahí está sentado en una sala de espera. Y al frente de él están los delincuentes con sus amigos y su familia, como 20 personas. Y ahí está el tipo sentado ahí, el dueño del local, o a mí también me pasó. Y hasta esperar a pasar a la audiencia, como una hora sentado frente a ellos. Pasa a la audiencia y le pregunta ahí el señor juez, ¿usted está de acuerdo, señor Mendoza, con que le hayan devuelto las especies? ¿Va a tomar alguna acción más usted contra acá el individuo señalado como tanto y tanto? No, señor juez, no, si yo con que me devuelvan lo que no, yo no se preocupe, no, yo no quiero nada más. Porque sé que me están esperando en la sala de espera. Sé que está toda la familia del delincuente y sus amigos me están esperando a la salida. Es que esto no lo vio ni siquiera el arquitecto que diseñó el edificio. Porque usted cree que el señor juez, el señor fiscal, el no sé qué, defensor público, ¿cómo se llama? ¿Usted cree que ellos salen por la misma puerta que nosotros? Ellos tienen otra entrada y salida. Pero a mí, que soy la víctima, me hacen esperar en la sala de espera una hora con el delincuente y todos sus amigos y familia. Y a la salida me están esperando. Claro, entonces, por supuesto, hay ¿de que qué hablamos? mejorar, sí, totalmente. Yo creo que hay muchas cosas que nos pasan a los chilenos y a las chilenas, y como decía Jacqueline, llegamos tarde. No, pero llegamos tarde. Y nos pasan en este tipo de cosas y en otras también. Y es porque
porque nosotros generamos legislación y creemos que esa legislación es para sécula y seculorum. Claro. Y resulta que la sociedad va cambiando, los tiempos van cambiando, los actualizando, trabajos estaban cambiando, el crimen va cambiando, Ajá. y entonces todo aquello que nos sirvió para esa realidad Quedó atrás. lo estamos aplicando hoy día, No es cuando táctico. ya no es efectivo, Se parece- cuando hoy día nos subió la delincuencia, Claro. nos subieron los niveles de todo. Porque ellos van día a día mejorando Entonces, su sistema, nosotros no. ¿Cuál es el problema que yo detecto aquí? Es que efectivamente las políticas públicas no tienen revisión. Y ojo con eso, porque lo que ocurre con justicia debió haberse revisado hace 10 años atrás, por lo menos, a los 2 años. Y eso pasa por el tema de la implementación de las leyes. Y cuando se implementan, tiene que tener un cronograma, y dentro de ese cronograma una revisión periódica de acuerdo a los tiempos en los que estamos viviendo. Es lo que hemos pedido nosotros como Ministerio del Trabajo, aquí paso el aviso. Como Ministerio del Trabajo Muy bien. hemos pedido que la reforma previsional se revise cada 2 y cada 5 años. Porque si no, claro, va a ser efectiva hoy día, pero resulta que la gente va a crecer la masa de jubilados, vamos a ver si la PGU en 2 años más es tan efectiva o no. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos y es importante que se hagan revisiones legislativas de todo esto que se implementó en un tiempo, pero que para la historia es necesario esta revisión. Creo que eso es fundamental para que no nos pase más lo que nos está pasando. Llegar tarde. Claro. Se parece a la resistencia a los antibióticos. Claro. La penicilina ya no sirve para nada. Claro, exacto, así es. Así es. Entonces, qué bueno porque, mire, yo le voy a decir, el Congreso también tiene una tremenda responsabilidad. No vamos a empezar aquí a hablar mal del señor del Congreso, pero tenían del año 90 hasta ahora para haber actualizado la Constitución a lo que Chile el de hoy necesita. En 30 años, ahí durmiendo la Constitución, Que se pongan ellos tendrían de que haberla acuerdo. ido revisando, tienen una comisión de Constitución y Justicia, tendrían que haberla ido actualizando a medida que van pasando los tiempos. Oiga, si tenemos senadores y diputados que nunca la leyeron, parece, y tuvieron grandes problemas por eso. Por lo menos deberían haberla leído y conocerlas, conocer la Constitución y conocer las leyes que están votando. Por lo menos léanlas antes de firmar, algunos ni las leen. Necesitamos un Congreso que sea, como usted mismo dice, preparado. Exacto. No da lo mismo por quién votar. No. Vote por la gente que esté preparada, que ojalá tenga formación al respecto, que tenga idea de lo que está haciendo. No solamente promesas vacías que después se olvidan. O que las cosas que nos dan, o sea, yo creo que hay, de repente es tan poco el sentido que se le da al tema democrático. Al voto. Al voto, no se le pero da. el ejercicio democrático. Claro. Entonces, porque hay gente que va a votar porque, no sé, pues lo invitaron a alguna cosa, alguna nos actividad, claro. compraron camiseta. Claro. O sea, no se puede comprar el voto, porque es comprar conciencia. Entonces, ese tipo de cosas son las que el llamado es ese, a que todos nos pongamos serios y empecemos a pensar qué es lo que queremos para Chile en todo, no lo que voy a ganar yo nomás. Claro, pensémoslo Porque- seriamente. colectiva. Sí, porque Claro. lo que nos ha ido pasando es que cuando hay gente que te dice, no, pero es que a mí no me ofrece nada. No se trata de que a usted le ofrezcan algo o no, sino que qué es lo que quiere para todos nosotros, Claro. pues si Y somos no- todos los que estamos trabajando todos Eso. los días. Y ahí es súper importante no quedarse con las fake news. Yo quiero, desde mi Sí. cartera Por estamos supuesto. impulsando el tema de la Por información, chequear, primero aguantar, chequear y después compartir. Muchos se Así quedan es. con el título, se quedan Se con lo quedan- que se comparten. quedan con esto, con lo que dice la red Lo social. iba a mostrar. Exacto. Que miente mucho. Muchas veces un TikTok, porque tiene que ver con esto. Nosotros estamos en una campaña trabajando con personas mayores, con toda la sociedad civil y también con las comunidades educativas a propósito de que Internet es un mar de oportunidad, igual que el mar. Hay que tenerle respeto, no miedo, pero hay que tener mucho ojo también. ¿Por qué? Igual que la Porque montaña. dentro de lo mismo que Exacto. ocurre con las políticas públicas que hemos nosotros impulsado, hay muchas fake news dando vueltas. Y este sí. año, como es un año también electoral, aparecen mucho más. Incluso los propios, de pronto, algunos candidatos tienen una capacidad para después hacerse lo desentendido cuando Sí, le preguntan. Después nadie fue. Y me quedé con una frase que dijo el otro día el ministro Grau, que estuvo haciendo su cuenta pública en la comuna de Arauco, cuando nos contaba respecto al tema del royalty. Cuando se pensaba en un crecimiento así como del 2%, todos decían que no iba a ir económicamente muy mal. Bueno, hemos demostrado lo contrario. Y cuando hablamos del royalty minero, hoy día 30 comunas de las 33 de la región del Biobío reciben royalty minero. Lo recibieron durante el 2024 y hoy día también lo tienen ya en las comunas. Es un recurso fresco que se descentraliza. ¿Se ha Y notado? Se ha notado. Se ha notado sobre todo
otra vez voy a tener que hablar del Sí. alcalde de Quilaco. Hable nomás, si esa es la idea, que Siempre se lo conozcan. pelo. Yo nunca me voy a olvidar de la cara de ese alcalde. De todos estaban contentos porque Ya. ganan plata. Tú le traes más demandas, pero no le dais plata. Claro. Entonces venía platita fresca. Le da recursos más Aparte de los frescos, recursos que también quiero decir que bajan a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito a propósito de seguridad, que antes eran concursables y ahora no. Antes se los ganaban los que tenían mejores equipos para Claro. postular y las comunas que pequeñas no tenían ninguna Posibilidad, posibilidad. Y el royalty, el alcalde de Quilaco. Su cara era de una alegría, entonces cuando le preguntamos por qué estaba tan contento, era obvio porque era plata fresca, pero dice, le voy a poder echar petróleo a mis camiones y voy a poder arreglar los caminos a mis vecinos. Y tú dices, y eso que uno se siente que está cercana, y porque ahí van a poder los cabros al colegio, a la posta, una cuestión que no tenía plata para echarle petróleo a los camiones. Entonces hay impactos que pueden ser muy pequeños. Y eso uno lo aprendió estando en el territorio. A veces nos vamos, como dicen los jóvenes, la volada, que la carretera, que sí, a largo plazo son muy importantes la conectividad, la economía, los recursos. Pero cuando tú vas a un barrio, de repente una vecina te dice, ¿sabe qué? Necesito más agua, porque creció en mi grupo familiar. ¿Sabe que ese camino no me ha permitido? Llevo a mi esposo postrado, no lo pueden venir a visitar porque hay unos baches que no logran. O sea, cuestiones que también nos hemos preocupado. De cuestiones básicas, de poder llevar más dignidad, de tener, por ejemplo, el puente que se construyó en Alto Biobío, un puente que tiene Porque habían quedado incomunicados, que tuvimos lamentablemente que perder una vida cuando la mamá cruzaba en caballo, ¿cierto? Y hoy día es una realidad. Hoy día tenemos obras importantes que tienen que ver con el cemento, con inversión. Tenemos un paso que es en Pichachén, pero hemos ido haciendo la construcción de entrega en San Rosendo hace poquitos días. Primera vez que hay un proyecto en altura. En San Rosendo le da otro rostro, pero también responde a la necesidad habitacional. A eso voy yo, que vayamos viendo cómo finalmente la política pública descentralizada ha permitido tener mejores resultados. Y que vaya quedando también mucho en obras. Exacto. No solo en palabras, Así sino es. que en fierro y concreto, como dicen, ¿no? Obras palpables. Sí, a propósito de eso, yo soy profesora de historia, entre paréntesis. Entonces, cuando uno estudia historia y estudia los ciclos presidenciales, lo primero que tú tienes que aprender es cuáles son las obras que dejó el gobierno X, ¿ya? Entonces, y en función de eso se mira el éxito que tuvo desde ese punto de vista de las políticas públicas. Entonces, se ve la parte de infraestructura, lo que entrega en infraestructura, lo que entrega en vivienda, lo que entregó en la creación de grandes corporaciones, etcétera. Entonces es súper importante eso, porque después cuando uno evalúa los gobiernos en general, lo evalúa por lo que deja. Normalmente dice, pero ¿cuál fue el sello de Bachelet, por ejemplo? Y ahí la seguridad social. Aparece inmediatamente la seguridad social. ¿Cuál fue? Que se construye, claro, se viene al tiro la mente. Exactamente. Entonces es súper importante que nosotros dejemos instaladas ciertas cosas que son importantes para el común de la gente, para la realidad de la gente, cómo le cambia la vida a la gente. No le va a cambiar del día a la noche, ni nada por el estilo, pero sí le va a hacer más grata la vida a las personas. No todos van a usar el puente ferroviario, pero la gente que está allí y que lo está hoy día, que el puente ferroviario empezó a accionar hace unos días atrás. Hace 2 días atrás. Entonces, cuando la gente empieza a mirar en ese día a día que ese puente se construyó durante este periodo, se terminó durante este periodo, entonces va a recordar que fue durante el periodo del presidente Boric que efectivamente comenzó a andar el puente ferroviario. Y va a ser durante el presidente Boric que se va a hacer también el puente nuevo que va a conectar el puente industrial. Entonces, ¿qué va a quedar acá en esta provincia, por ejemplo? ¿Qué va a quedar en la provincia de Arauco? Eso es lo que en la región nos va a decir cómo hemos ido avanzando nosotros. Y es una pasada de revista para nosotros también, claro. que esto no es un cuento de decir solamente para el gran titular, es una pasada de revista también cuán bien lo hemos hecho o cuánto todavía nos queda. Nos falta. Eso. Exacto. Harta pega. Hoy hablamos harta pega, exactamente. Pasamos de largo, pero hicimos... Íbamos a ir a almorzar. Hicimos las 2 entrevistas en una. Muy bien, muchas gracias también por eso. A ver si queda algo de almuerzo.
Así Muchas es. gracias por venir. Gracias. Muchas que gracias estén a Hasta muy la bien. ustedes. próxima. Saludos a todos. Hemos conversado entonces con la señora Sandra Quintana, Seremi de Trabajo, y doña Jacqueline Cárdenas, que ella es Seremi de Gobierno. Han estado las dos junto a nosotros hoy día. Muchísimas gracias por venir.